Relato escrito y adaptado por Chamo San Juan, de eventos reales del señor Jesús Aguilar. Buenas noches. Quiero contar una aterradora historia de unos seres cambiapieles, conocidos como nahuales. Les diré que toda mi familia materna es del estado de Veracruz, de un lugar llamado Cerro Azul, para ser más exactos. Yo siempre he sido muy apegado a mi abuelo, ya que desde niño siempre me llevaba de aquí para allá y hasta su trabajo en el campo. Es más, de hecho siempre me le pegaba, ya que yo soy el nieto más grande. Salíamos de madrugada y como el camino era bastante largo, me subí al burro para que no me cansara. Y ya rumbo al cerro, él me contaba infinidad de historias, relatos y vivencias que tuvo durante toda su vida. Él fue un soldado allá en Veracruz en los años de 1980. De hecho, se retiró con el grado de subteniente de infantería. Eso le ayudó mucho, y más porque aún vive y trabaja de velador cuidando una fábrica. Pero bueno, eso sí, también tiene conocimientos de albañilería. A ver, en pocas palabras, ya tiene casi 70 años de edad. Y a él le pasaron en otros ranchos unos aterradores encuentros con unas bestias o brujos que casi acaban con su existencia. Yo tenía como 11 años en los años 90, y bueno, era muy inquieto. Una y otra vez le pedía que me contara lo más aterrador que le pasó como militar. Al principio no quería decirlo, pero al ver que ya no me asustaba, lo hizo. Y aquí viene la parte más impresionante de esto que les confiaré. Un día le pregunté por duendes, por trolls. Es más, hasta le pregunté si los había visto en la sierra o sabía algo de ellos. La verdad me dijo que de esos seres jamás supo nada y tampoco tuvo la suerte de mirarlos como militar de infantería. Pero que sí había visto a las famosas bestias cambiapieles. Unos aterradores hombres que se convertían en diferentes animales, incluso desde tigres hasta osos, y que esos acabaron con la tranquilidad de los pueblos en lugares que aún no estaban urbanizados. También me dijo que había visto la crueldad de las brujas y de cómo terminaron con docenas de infantes, animales y adultos. Pero lo que más me llamó la atención fue todo lo relacionado con los nahuales, aquellos seres que cambian a placer su cuerpo. La verdad, a mi corta edad no sabía qué rayos eran los nahuales, y en mi intriga por saber acerca de esos seres, le pedí que me explicara a detalle cómo eran. Así que una vez más le pregunté, ¿qué tipo de animal eran esos? Algo nervioso me respondió que esos eran brujos, pero no de cualquier clase, que estos eran especiales y con poder de transformar su apariencia física en lo que ellos quisieran, y bueno, que algunos podían hasta volar por los aires. Me contó que una vez que se retiró del ejército, se vino para su rancho con un arma, aquí, a Cerro Azul. Después de retirarse de soldado para no aburrirse de inmediato, consiguió trabajo. Y qué mejor que en el campo y de capataz de una hacienda. Trabajó para un hacendado bastante conocido, y le pagaba bastante bien, ya que también los escoltaba y los cuidaba cuando vendían sus vacas en otros pueblos. Allí el abuelo se dedicaba a ser velador de los corrales y parcelas, ya que tenía muchos sembradíos de elotes, pero lamentablemente a alguien les estaba robando las cosechas y les dañaba los campos. Así que su patrón le pidió de favor que se encargara de cuidarlas y evitar que se robaran los elotes con los que engordaban a las vacas. Lamentablemente, desde antes de que él llegara a trabajar ahí, un total de 7 bebés fueron sustraídos de sus cunas, y el último de ellos era de su patrón. Y de este jamás supieron nada, a pesar de que lo buscaron por todos lados. No apareció. Bueno, les decía, el abuelo llegó al cerro armado con un rifle y un arma corta. Se dedicó a cuidar los cultivos, y esa noche no pasó nada, ni se apareció ningún ratero. Pero
pasó algo extraño. Desde que llegó como a eso de las 9 de la noche, escuchó que un animal carroñero estaba devorando algo. Parecían que eran restos óseos porque crujían los dientes al morder las partes de algún otro animal. El ambiente se sentía frío y la vibra era bastante pesada y diferente. Hasta había luna y todo. Y para colmo, los bus estaban en silencio, como temiendo de que algo estaba por pasar. Al imaginar que no estaba solo, tomó su arma y empezó a dar vueltas por la parcela. Pero ahí no había nada. Este peculiar sonido iba en aumento, y bueno, ahora se escuchaban mugidos como de algún cerdo salvaje o jabalí. Ya como eso de la medianoche, se fue a sentar a su silla, y bueno, para eso empezó a sentir mucho sueño y cansancio, que en el momento se imaginó lo peor. Él ya sabía lo que iba a pasar. Me dijo que empezó a sentir una vibra bastante pesada, mucho frío. Me dice que empezó a escuchar como si hubiera gente dentro de la parcela caminando, por lo que procedió a sacar su rifle y caminó lentamente para ver qué diablos pasaba. Entonces el ruido en los maizales creció. Para eso mi abuelo con su arma en mano se fue metiendo lentamente entre las milpas, pero apuntando hacia adentro de la parcela. Alcanzó a mirar una extraña silueta y como ésta se arrastró por los suelos. Antes de comenzar a disparar, lanzó una advertencia o que de lo contrario abriría fuego. Una vez más gritó para que saliera la persona que andaba por ahí, pero solo le respondían con risas y mugidos. Las milpas se movían cada vez más fuerte, hasta que se persinó, se armó de valor y entró apuntando con todo. Dios mío, allá delante de él estaba un animal parecido a un puerco devorando los restos óseos de un chiquillo, el cual ya estaba en descomposición. Lamentablemente, ya no podía hacer nada por él. Le soltó un balazo, pero su arma se trabó, y dice que al ser descubierto salió el enorme puerco corriendo en posición humana. Este era muy feo y tenía las patas traseras de un humano. Mi abuelo fue tras él para atraparlo, pensando que era una persona con alguna deformidad o simplemente un animal modificado. Cuando dice que lo alcanzó, lo pudo tomar de la cola, pero que este no se dejó. Una vez más, al sentir el puerco que lo atrapaban, dio un salto y se paró en dos patas, y siguió corriendo más rápido que un caballo. En ese momento mi abuelo se quedó paralizado, pues no creía lo que estaba viendo. Eso era un ser cambiapieles, pero uno bastante aterrador. Dice que apuntó para dispararle, cuando antes de que jalara el gatillo, al puerco le salieron alas y empezó a volar mientras se reía cruelmente. Sí, así como lo escuchan, eso era un ser cambiapieles del diablo. Mi abuelo se quedó congelado por lo que vio, a tal grado de que se le cayó el rifle. Dice que se le cayó en los pies y que del golpe se descongeló del trance en el que estaba. Se persinó y no más tomó su rifle. Corrió para su casa quedando en estado de shock por lo que había visto. Me dijo que nunca había visto un nahual cambiapieles como ese. Hasta ese momento, todas las bestias que se encontraron como militares resultaron ser perros, caballos o lobos, pero jamás cerdos. Que había escuchado de ellos, pero que nunca los había visto. Hasta la fecha que me cuenta esa historia, se le pone la piel chinita a mi abuelo. Mi viejito es un libro de historias y vivencias. Acaba de cumplir 80 años y parece de 70, y sigue trabajando a veces de albañil. No le gusta descansar, siempre busca qué hacer o qué arreglar. Y bueno, yo espero tenerlo por muchos años más. Gracias por leerme. Relato escrito y adaptado por Chamo San Juan, de eventos reales del militar González Pérez. Mi padre fue militar mexicano del área de infantería y en sus 21 años que estuvo activo en la milicia fue testigo de innumerables eventos. Como por ejemplo,
y en operativos especiales de rastreo y búsqueda. A su paso en pueblos del sur del país, tuvieron encuentros con unos animales llamados cadejos, que son una especie de nahual, del tipo malo y bueno. También avistamientos de objetos voladores no clasificados que se perdían en cerros enormes y en los volcanes. Perros negros en el sur de Chiapas, bolas de fuego en la sierra de Guanajuato. Pero lo que le sucedió en un velorio de un compañero suyo muerto a manos de un grupo delictivo les cambió la vida y era difícil de creer. Y eso es porque en su pleno juicio, ya más de 30 años que le sucedió, yo contaré lo que realmente les pasó esa madrugada en la sierra de Oaxaca, México. Mi padre bajaba con su batallón en la sierra de Oaxaca cuando fueron emboscados por un grupo enemigo. Repelieron la agresión, solo que varios de sus compañeros no la contaron, y uno de ellos fue el sargento Velázquez. De inmediato llegaron los refuerzos y se logró capturar a varios enemigos. Trasladaron al pueblo más cercano a todos los heridos, pero muchos ya no lograron sobrevivir. Como les digo, entre las bajas estaba el sargento Velázquez. Era bastante conocido como un practicante del ocultismo, al igual que fue conocido como un alquimista y como un brujo. Una mañana trasladaron al cuerpo del difunto a su humilde casa en un pueblo llamado Sachila, en Oaxaca. Posteriormente los familiares estaban ya organizando una especie de funeral rápido, ya que se les notaba el nerviosismo. Y lo más raro es de que casi no asistió gente. La mayoría de los que estaban ahí eran militares como mi padre, su capitán, un teniente, la tropa, claro, sin olvidar a la familia del difunto. Antes de fallecer, o por si esto le llegara a ocurrir, el sargento le pidió a sus familiares que no lo sepultaran en Tierra Santa, o sea, en un panteón, que a él lo enterraran en una tierra de arado o campos de siembra, justo en el monte, donde lo pisara el ganado y más, porque él odiaba ir a misa. Por eso dejó muy en claro que no quería ir a la iglesia que se despidieran de él, y que menos quería un funeral con santos, vírgenes o cruces. De preferencia pedía que su funeral fuera bastante rápido, que lo hicieran de noche, que bueno, esa era su última voluntad. Lo malo de esto que les cuento es de que la familia era pobre, no contaba con suficiente economía para incinerarlo. Por ese motivo, solicitaron el apoyo del pueblo, así como una caja de muerto, en lo que el ejército los ayudaba o algo así. Después de hacer todos los trámites, llegaron ya de noche con el cuerpo, y de inmediato los padres lo recibieron de una forma algo extraña. Para empezar, no había velas, flores, santos. Las pocas personas que asistieron no lloraron, por el contrario, estaban nerviosas y miraban para todos lados. Como compañeros y militares, quisieron rezarle, pero los familiares empezaron a hablar con un dialecto indígena. Después se pararon de sus asientos y pidieron que se silenciara, que dejaran de rezar. Se notaba que los padres del difunto como que le querían llorar a su hijo fallecido, pero algo se los impedía. De hecho, antes de la medianoche comenzó este infierno, y de no ser porque mi padre estuvo en ese funeral, nunca lo hubiéramos imaginado. Esa noche muchos fueron mudos testigos del funeral más aterrador del que se tenga conocimiento en la historia. Y lo digo sin temor a equivocarme. Y es que cuando ya estaban por finalizar el velorio y casi corriendo a todos para que ya se fueran, fue que llegó una carreta jalada por 2 caballos negros. De inmediato los militares miraron cómo los familiares temblaron. Por su parte, ellos pensaron que esa carreta era la carroza que los llevaría al cementerio del pueblo para su entierro. Pero no fue así. Cuando salía el teniente para tratar de ayudar a subir la caja del muerto, ahí miró que los ojos de estos impresionantes caballos eran 2 brasas al rojo vivo. De inmediato, de uno de ellos desmontó un señor totalmente vestido a obscuras y ropas finas, quien con una voz muy gruesa y ronca les preguntó: ¿Dónde está Velázquez? Dígale que no hay plazo que no se cumpla y día que no se llegue. Señor Chemo San Juan,
Cuenta mi padre que de pronto este impresionante señor entró a la humilde casa y al hacerlo se fue hasta el ataúd y ante la mirada incrédula nuestra y aterradora de los familiares, abrió el féretro para sacar al difunto. De inmediato lo cargó como si este no pesara. Lo llevó hasta donde estaban sus caballos y lo trepó a la carreta. Todo sin que nadie hiciera nada. Cuando giraron la vista, vieron cómo ese señor le colocó una soga al cuello al difunto. Ahí pensaron que era un loco y que no merecía el cadáver un trato así de indignante. Aunque no me lo crean, mi padre vio que al caer el piso este cuerpo se comenzó a mover en el piso, donde dio 4 volteretas a la derecha y 3 más a la izquierda, y mediante unas palabras del hombre, este se transformó en un burro, al cual le puso las riendas y lo amarró fuertemente a la carreta. El burro no se dejaba amarrar, rebuznaba bravamente y molesto. Después vieron como el charro negro le pegaba con su látigo al animal, y era tal el dolor que se sentía, porque hasta chispeaba cada vez que el innombrable le pegaba, y al final se lo llevó para perderse entre la oscuridad. Por Dios santo, mi padre jura que cuando éste entró al funeral, se llenó todo el ambiente con un aroma como a muerte y azufre. Era tan aterradora la presencia que ninguna persona de las que estaban ahí se pudieron mover y mucho menos hablar. De hecho, todos se quedaron paralizados de miedo al ver al enviado del diablo, ya un auténtico demonio que se manifestó esa noche. Al ver que el difunto se transformó en animal y que el demonio entró a la pobre casa, y bueno, más cosas inexplicables, como todo lo que ya les conté, de inmediato vinieron las consecuencias. El padre del militar al que estaban velando falleció de un infarto fulminante ahí mismo. La madre y las hermanas cayeron desmayadas. La mayoría de los asistentes, que eran pocos, huyeron como de rayo, y la única persona que, por cierto, también era familiar del muerto, se cayó de rodillas. Empezó a rezar un Padre Nuestro. Entre llantos y súplicas, este último pidió piedad de Dios. Le suplicó que bendijera el alma del difunto, ya que éste se había condenado durante años al bautizarse como adorador pactado de Satanás, y que había hecho un pacto con él mismo. Por eso, al morir el militar, esa misma noche vino el demonio, se lo llevó con cuerpo y alma. Los militares ahí presentes eran hombres de batalla con rebeldes, grupos armados, pero jamás en ese tiempo habían presenciado tan aterrador evento que durante años pudieron sacar de su mente. Esperaron a que los gallos cantaran y el sol iluminara el pueblo oaxaqueño para salir corriendo de ahí. Al otro día que pasó este aterrador evento, la familia llorando contó que su hijo, cansado de ser pobre, sin trabajo y con mucha hambre, pactó en el monte con el diablo, a quien le prometió ser su fiel siervo hasta el día de su muerte. Se gastó el dinero en una vida placentera, vicios, mujeres. A sus padres no les dio nada. El diablo le hizo prometer que al morir no tocaría un cementerio, no pasaría a la iglesia y en su funeral no podrían cosas religiosas ni santas, para que así esperaran al enviado de Satanás, aquel que arrastra las almas corrompidas a los infiernos. Como les repito, esa madrugada los militares fueron mudos testigos de lo que pasa en un rancho en ese entonces en el estado de Oaxaca. A eso de las 8 de la mañana, los familiares pidieron un enorme favor en su honor a su compañero de armas, y esto era cargar el ataúd hasta el cementerio, al cual le tuvieron que echar piedras para que pesara un poco, y después llevarlo al panteón más cercano y terminar con eso. Después de que termino de contarles esto, me queda claro que no hay mal que por bien no venga. El militar dejó en la pobreza a sus padres. Él jamás disfrutó el oro que supuestamente ganó, porque al final un ser humano lo mató y un demonio vino por él. Y bueno, como ya me dijo mi padre, siempre gánate el pan del sudor con tu frente, hijo, y Dios te va a dar todo lo que pidas con creces. Perdonen si no relaté bien esto, pero
Es el fiel testimonio de lo que vieron en un velorio los militares esa noche, en el que el diablo se llevó el cadáver de su hijo. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.